Presentamos un libro centrado en el trienio 1976-1979. Creo que debemos alegrarnos de que la UVA cubra todo este arco temporal, desde nuestra prehistoria hasta nuestra historia más reciente, y en concreto un hecho que yo creo que es el hecho capital, el salto que hay cualitativo de este país, que es el momento del llamado cambio, en aquellos años apasionantes, difíciles, duros, un trance auténtico colectivo por el que todos pasamos a diferentes edades. Creo que es un libro muy interesante, no porque yo sea el editor, yo también tengo que venderlo. Es un libro de verdad muy bien hecho, muy ameno, de una lectura gratísima, que habla de nosotros, como todos los libros de historia, pero este quizá más nos apela más directamente por lo que decía antes, y procede en origen de la tesis doctoral de la autora, que fue dirigida por el profesor Almuiña. La labor de un director de tesis es tratar de, dentro de los temas que entiende que son importantes, tratar de buscar a la persona ideal que los pueda desarrollar, que los pueda llevar a cabo, porque si no, es un fracaso. Si no se encuentra la persona, por muy bueno que sea el tema, no se lleva a buen término. Aquí en Valladolid, que tantos años llevamos estudiando los medios de comunicación, la opinión pública, sobre todo la prensa escrita, la radio y la televisión se habían quedado un poco atrás, y a mí me preocupaban mucho los medios audiovisuales, dada la importancia que tienen en nuestra época. La televisión, el cine como medio de comunicación. Y la televisión, la única que teníamos entonces, me parecía que había que historiarla, porque realmente sobre la televisión española, antes de este libro, hay poco erudito y generalmente malo, es decir, que no hay. La persona ideal era una alumna muy brillante, Virginia, que había hecho historia de una forma sobresaliente, que había hecho periodismo y que está a punto de concluir sociología, puesto que estos dos campos, historia, periodismo y sociología, politología, son los campos en los que ella se mueve. Era la persona ideal para un tema que estaba ahí, dada la importancia que desempeñaron los medios de comunicación en la transición de una dictadura a un sistema democrático. ¿Por qué nace Televisión Española y la transición democrática a la comunicación política del cambio? La investigación que hizo posible este libro nace partiendo de una opinión generalizada que no se discute de que la televisión fue un medio fundamental durante la transición democrática. Es decir, se convirtió en un eje vertebrador de lo que fue el cambio histórico de la dictadura franquista a la democracia. Sin embargo, a pesar de esa reconocida influencia de la televisión en la opinión pública, no se había hecho una investigación que realmente estudiara qué papel jugó la televisión en aquel momento. Y además estamos hablando, como ha comentado antes el catedrático Celso Almunia, de la única televisión que existía en los años 70, que era una televisión pública. Me planteé estudiar cómo se utilizó la televisión pública al servicio del proyecto de transición consensuada que lideró Adolfo Suárez. Cuando estuve trabajando en los archivos de Televisión Española, me di cuenta que lo más interesante, lo que realmente me llamaba la atención cuando visionaba esas cintas que guardaba ese archivo, eran los años en los que se trabajó en Televisión Española sin que hubiera un marco legal realmente democrático. Es decir, aquellos años previos a la Constitución actual que tenemos en España, incluso años en los que ni siquiera existía la libertad de expresión. Entonces, esos años del 76 a comienzos del 79, donde realmente la única base con la que trabajaban los periodistas y el único marco en el que se movían los políticos era el consenso. Porque, como cito al comienzo del libro, considero que la televisión y la política están tan completamente entrelazadas, están tan unidas, que es imposible contar la historia de una sin contar la historia de la otra. Y no podemos comprender qué pasó en España durante los años de la transición si no entendemos qué pasaba en ese momento en la televisión pública. Este trabajo tiene detrás muchas lecturas, tiene muchas horas de trabajo en archivos, más de 100 cintas visionadas en el archivo de la televisión pública,
pero también tiene muchas horas de trabajo, y un trabajo que ha sido muy enriquecedor para mí, de entrevistas personales cara a cara con los verdaderos protagonistas de aquella televisión de la transición y de aquellos medios de comunicación de la transición. Por otra parte, Informe Semanal es uno de los programas más importantes que he utilizado para redactar este libro. Entonces me pareció que era fundamental poder entrevistar al director y al periodista que puso en marcha este programa, Pedro Erquicia. Entonces, en la entrevista de este periodista, entrevistar a Pedro Erquicia, me sirvió no solo para conocer cómo se trabajaba en Informe Semanal, sino para conocer de primera mano la experiencia de un periodista que también vivió la televisión del franquismo, y así poder comprender cómo los periodistas se adaptaron a ese cambio de régimen, trabajando para un mismo medio de comunicación, trabajando para televisión desde una perspectiva franquista y luego pasar a trabajar en la televisión en los inicios de la democracia. Entonces, los dirigentes de la transición eran conscientes del poder que tenía la pequeña pantalla y eran conscientes también de que aquello que contaran a través de la televisión podía ser visto por los ciudadanos como si fuera la realidad, y la pequeña pantalla vista como un espejo que reflejaba lo que realmente estaba pasando en el país. Con lo cual, si conseguían transmitir una imagen adecuada dentro de la televisión, podrían conseguir que la sociedad tomara una postura favorable a ese proyecto de Suárez. Pues en ese sentido, durante los inicios de la transición democrática se produjo un cambio en el escenario de la comunicación política televisiva. Y se pasó de los clásicos mítines en las plazas de las ciudades o los pueblos a lo que podríamos denominar el mitin del cuarto de estar, o el mitin en los salones de las casas de cada uno de los ciudadanos españoles. La transición democrática fue posible gracias a la asistencia de Televisión Española, a la capacidad tecnológica de ese medio para cambiar la mentalidad de los españoles. La totalidad de sus trabajadores y profesionales colaboraron en el objetivo común de pasar de una dictadura a la democracia y de convertir España en una monarquía constitucional y en una democracia moderna. Muchas gracias.